La ciudad del Cusco fue fundada por el inca Manco Cápac, el primer inca, según la tradición mitológica incaica. Aunque no hay una fecha exacta, se estima que el Cusco fue fundada entre los años 1100 y 1200 después de Cristo. Los españoles llegaron al Cusco en el año 1533. Por lo tanto, la ciudad existió aproximadamente 400 años antes de la llegada de estos. Antes de la conquista, el Cusco tenía una organización en forma de puma, un animal sagrado para los incas. La cabeza del puma era la fortaleza de Sacsayhuamán. El cuerpo era la ciudad con sus calles y templos principales. Las calles eran estrechas y organizadas según un trazado sagrado y simbólico, con sectores destinados a la nobleza, a la administración y a la religión. Se dividía en dos grandes zonas, Hanan Cusco, la parte alta, y Urin Cusco, la parte baja, lo que reflejaba una estructura dual de poder y organización social. La llegada de los españoles ocurrió en el año 1533 con la expedición de Francisco Pizarro. Cusco fue ocupada, saqueada y parcialmente destruida. Muchos templos y construcciones incas fueron desmontados y sus piedras reutilizadas para construir iglesias y edificios coloniales. Se fundó entonces la ciudad colonial del Cusco sobre los cimientos incaicos, mezclando elementos de ambas culturas. La zona urbana de Cusco está ubicada en un valle andino rodeado de montañas, a más de 3.300 metros de altura, con una topografía irregular, escalonada y estrecha que condiciona la forma de las calles y de sus barrios. Los materiales dominantes en el centro histórico del Cusco son la piedra, especialmente la andesita y el granito, usada por los incas para muros y basamentos con uniones casi perfectas, el adobe, utilizado principalmente en construcciones coloniales, las cuales se edificaban sobre los muros incas, y techos de arcilla roja, principalmente con una configuración a dos aguas, producto del clima lluvioso de la ciudad. Esta forma es típica de la arquitectura colonial andina. Cusco se expandió siguiendo el valle del río Guatanay entre las montañas, lo que limita su crecimiento en el sentido perpendicular a este. El crecimiento urbano se ha dado de forma alargada y dispersa a lo largo de ejes viales que recorren la ciudad. Tenemos la vía de Evitamiento, la avenida La Cultura y la nueva vía expresa. Existen zonas que suben por las laderas, pero la forma principal sigue siendo lineal debido a las condiciones geográficas de la zona. Sin más, así se ve la histórica ciudad de Cusco, Perú, al año 2025 desde un dron.